Buenos días a todos, bienvenidos a la sesión del día de hoy, viernes 15 de julio del 2022. Damos inicio a la sesión. Como todos pues ya saben, empezamos con una retroalimentación del día de ayer y pasamos a hablar sobre el tema del día de hoy, que vamos a trabajar las tablas de retención documental. ¿Listo? Entonces, con respecto al tema del día de ayer, pues se habló sobre la normatividad, se habló sobre los cuidados de la gestión documental, hablamos sobre esos dos temas prácticamente. Entonces, con respecto al tema de la normatividad, hablábamos que existe una ley, que es la ley, digamos, grande, la que abarca todo lo que es la gestión documental, que es la ley 594 del 2000, que es la ley general de archivo. Listo, en esta ley se encuentra o es donde se estandarizan todos los procesos de la gestión documental y se le da las facultades al Archivo General de la Nación a que cuide, custodie y preserve toda la gestión documental de nuestro país. ¿Listo? Existen pues otras leyes y normas que apoyan a esta ley, porque pues como es una ley de hace prácticamente 22 años, pues entonces no se ha actualizado como tal, porque es una ley que es muy entendible y pues muy práctica y muy fácil de manejar, digámoslo así. Esa ley tiene 13 títulos. Los 13 títulos, pues entre esos está el objetivo de la ley como tal, las funciones que debe tener el Archivo General de la Nación. Habla sobre que todos los colombianos tenemos derecho de consultar los documentos que allí están guardados. Pero pues teniendo en cuenta de pronto de que dicho documento pues no vaya a tener un carácter reservado. De resto los podemos consultar y pedir una copia de dichos documentos que consultemos. También hablaba de que cualquier colombiano o cualquier empresa, ya sea privada o pública, al momento de tener en su poder, digámoslo así, un documento que sea de carácter público o llegase el caso histórico, debe donarlo al Archivo General de la Nación. Llegase el caso que dicha empresa o dicha persona no lo haga voluntariamente, pues entonces el Archivo General de la Nación pasa a ser un proceso legal para expropiar dichos documentos de esa persona o empresa. ¿Listo? Habla de también habla del Sistema General de la Nación, habla también sobre que el Archivo General pues a esa entidad le queda muy difícil, digamos, controlar todo el sistema de gestión documental de nuestro país. Entonces crea, digamos, unas como subentidades a raíz de ella, que se encargan de gestionar toda la parte de el archivo de nuestro país. Está el archivo del distrito, del departamento, del municipio, etcétera. También hay o sea, se divide en varios tipos de archivos y que todos estos archivos pues dependen del Archivo General de la Nación. Deben rendirle, digamos, cuentas al Archivo General de la Nación. Habla que con relación a la salida de los documentos, que solo lo puede autorizar el Archivo General de la Nación y se hace solamente por motivos legales, culturales y... ¿Cuál fue la otra? ¿Alguien de pronto lo anotó? Son tres: legales, culturales y científicos. No, bueno, no recuerdo ahorita cuál es el tercero. Listo. Entonces, con respecto a
Otras normas de tecnología, encontramos 3 normas que hablamos ayer, o 3 leyes, que fueron la ley 527, dime Sonia. Técnicos, Ah, legales, culturales y técnicos. culturales, legales y técnicos. Yo se decía que era algo como así. Entonces, hablamos sobre las leyes de tecnologías, hablábamos sobre 3 específicas, que era la ley 527, que hablaba sobre el comercio electrónico, la ley 1266, que habla sobre la Vías Data, que es el cuidado de los datos personales, y la ley 1273, que habla sobre los delitos informáticos. ¿Listo? Luego de eso pasamos a hablar sobre los cuidados que hay que tener en la gestión documental. Hablábamos sobre 3 factores principales, que son el gestor documental como persona, que es el que hace la labor, el papel, que es el elemento principal de la gestión documental, y por último la infraestructura. ¿Listo? Entonces, con relación al gestor documental, hablamos que los cuidados que hay que tener, debe tener unos elementos de protección, tanto para cuidarse él como para cuidar a los documentos que está manipulando. Entre esos encontramos la cofia, que es el gorrito, las gafas, el tapabocas, las batas, o llegase el caso overoles, guantes para evitar pues enfermedades en las manos como dermatitis, y pues saben que pues con las manos es prácticamente lo principal con que se maneja. ¿Listo? Entonces, para no causarle daños al documento, y pues el documento no les cause daño a ustedes. Llegase el caso, a veces utilizan zapatos de punta de acero, cascos, y llegase el caso que el archivo es muy grande, con estantes altos, y pues de pronto puede llegar a caer una caja, entonces para no hacer un daño, o sea, a la persona como tal. Con relación al papel, hablábamos de cómo abrirle adecuadamente los agujeros, de evitar no utilizar los ganchos de grapadora, los clips, o sea, cualquier otro tipo de gancho con el papel, porque esto puede causarle daños irreversibles al documento. Hablábamos de que la tinta, que se aconseja que sea de color negro, que sea seca, nada utilizar más que todo en las firmas, bolígrafos o esferos con tinta de aceite, de gel, porque estos con el tiempo van a causarle daños al papel. Hablamos de que el papel, al momento de estar guardado, genera su propia temperatura, que oscila entre unos 15 o 20 grados centígrados. Entonces, de ahí pasamos a hablar sobre la infraestructura. Pero antes de hablar como tal de la infraestructura, hablamos de los elementos que se manejan en el archivo, de los tipos de archivo, los horizontales, los verticales, las carpetas, los legajadores, que se aconseja que sean pues plásticos, porque con el tiempo los metálicos se van a oxidar. Hablábamos sobre sobre que los papeles que se colocan, o los identificadores, digámoslo así, que se colocan en las carpetas, para, valga la redundancia, identificar qué documentos van en dichas carpetas. Y hablábamos sobre como tal sobre la infraestructura, que el archivo no puede estar muy arriba, porque puede llegar a tener contacto con el sol, entonces esto va a generar que aumente la temperatura, y pues más la temperatura del papel, pues entonces va a empezar a sudar dichos documentos, y pues va a dañarse. No en el sótano, el archivo no puede estar en el sótano, porque llega a ser el caso de que se inunde, pues entonces ¿qué va a pasar? Se van a dañar los papeles, los documentos. Que la ventilación debe ser artificial por medio de aire acondicionado, una temperatura baja. Ustedes en algún momento, si tienen la posibilidad de ir al Archivo General de la Nación, ustedes cuando ingresen
se van a dar cuenta, el Archivo General de la Nación es muy frío. Sí, allá deben ir con chaquetica, si está haciendo sol afuera, colocarse su chaqueta, su bufanda, porque dentro de las instalaciones del Archivo General de la Nación es muy frío. Y entre más se acercan a, digamos, a donde están los documentos guardados, más frío es. Entonces, ¿por qué? Porque la temperatura pues de las instalaciones debe permanecer fría para evitar que los documentos se dañen. ¿Listo? La limpieza, mantenimiento del espacio debe ser constante y las señalizaciones y con relación a los extintores pues deben ser los adecuados. ¿Listo? Prácticamente eso fue lo que vimos el día de ayer. Vimos con respecto a las actividades, debían realizar 2 entregas, la pregunta número 4 y la actividad número 4, que debían consultar unos objetivos de unas leyes de las que vimos en la conferencia y además hacer un resumen de los cuidados que hay que tener en la gestión documental. Listo, eso era prácticamente las 2 actividades, contestar la pregunta y eso. Listo, entonces no sé si tengan dudas o alguna inquietud. Dudas, inquietudes, ¿todo claro? Todo claro. Sí, señora, todo claro. Ok. Entonces, para el día de hoy, antes de empezar como tal el tema, les voy a dar 2 informaciones importantes. Como hoy es el último día, ¿sí? Entonces les voy a comentar sobre la certificación. Entonces, ojo, la certificación la van a generar aproximadamente entre 1 o 2 semanas. ¿Listo? Tener en cuenta, la certificación llega al correo institucional, por medio del cual ustedes ingresan aquí a Classroom y aquí al Meet. ¿Listo? Consejo primordial: cuando llegue el certificado, descárguenlo. ¿Listo? Lo descargan, lo guardan en el computador, se lo envían al correo personal, o se lo envían al WhatsApp a algún familiar, hermano, al tío, bueno, a la mamá, al papá. Se lo envían al WhatsApp, sí, o sea, ténganlo guardado en otro lado que no sea en el correo institucional. ¿Por qué? Porque el correo institucional, con el tiempo, aproximadamente entre unos 2 o 3 meses, se va a inhabilitar y ustedes ya no van a poder ingresar al correo institucional. ¿Listo? Entonces, pues si ustedes no descargan, o sea, no guardan ese certificado en otro lado, el certificado se va a perder. ¿Listo? Y pues de ahí a que ustedes llamen a compensar, de pronto a pedirle, digamos, como una copia o algo, pues se va a demorar su tiempo. ¿Listo? Y de pronto si lo necesitan rápido, pues entonces ahí es donde va a haber, digamos, el inconveniente. Entonces recuerden guardarlo en otro lado que no sea en el correo institucional. Listo, y si lo pueden imprimir y tenerlo impreso en una carpeta o algo, pues mucho mejor. ¿Listo? No sé si la vayan a hacer, pero normalmente hacen como una evaluación de satisfacción, no es de conocimiento, es de satisfacción. Entonces puede que la hagan, pueden que no la hagan. A veces la envían por el correo institucional, a veces la publican en el Classroom, perdón. Entonces estén pendientes, y no es obligatoria. Los que quieran pues de pronto realizar esa encuesta de satisfacción, pues sería muy bueno para así poder nosotros mejorar los procesos. ¿Listo? Entonces ahora sí empezamos con el tema. El tema de hoy pues es el último paso de los 8 pasos de la gestión documental, que es la disposición final. La disposición final tiene que ver con con las decisiones que se toman
que se toman al momento de que el documento cumple con su ciclo de vida. ¿Listo? Entonces, hay 4 opciones en este caso. Yo les había dicho que eran 3 principales, pero en las tablas de retención documental hay o ofrecen 5 opciones. Son que una es la decisión es 4 opciones, perdón. Una es la digitalización, que pues ya habíamos hablado, es escanear. Digitalización o escanear es prácticamente lo mismo, entonces es escanear los documentos para su conservación. ¿Listo? La eliminación es eliminar pues el documento en su totalidad. Selección, la palabra selección aquí aparece ¿por qué? Porque la selección, esa es la otra opción que aparece. La selección se utiliza cuando dicho documento cumplió con su ciclo de vida y hay que tomar una decisión de qué se va a hacer con ese documento, pero llega el momento en que no se sabe qué se va a hacer, ¿sí? Pero profe, ¿por qué? No, puede pasar. Sí, puede pasar por X o Y razón, no se sabe qué decisión se va a tomar con ese documento. Entonces se da la opción de selección y ese documento vuelve al archivo central a esperar la decisión de qué se va a hacer con él. ¿Listo? Y por último, pues la conservación total. Entonces nosotros ya habíamos visto la digitalización o escaneo, eliminación y la conservación total. El adicional pues es el de la selección. ¿Listo? Las decisiones que se tomen sobre un documento debe ser autorizada por una tabla de retención documental. La disposición cuando el documento cumplió con su ciclo de vida, ya ha pasado por el archivo de gestión y el archivo central. Ahí en el archivo central es donde se toma la decisión de qué se va a hacer con dicho documento o documentos, ¿sí? Entonces, puede llegar que hubiesen pasado días, meses, años, donde ese documento ya hay que decidir qué se va a hacer con él. ¿Listo? Cuando se toma la decisión del archivo, cuando se toma la decisión de qué se va a hacer con los documentos, esa decisión no se toma sola. ¿Listo? Existe una persona que es especializada, encargada y que tiene las capacidades necesarias, es la que autoriza. O sea, uno toma la decisión, pero hay otra persona que autoriza qué se va a hacer. O sea, qué se va a hacer, no, si se hace lo que, digamos, yo decidí hacer. Ahorita lo voy a explicar mucho mejor con el ejemplo. Entonces, una cosa es que yo decida, voy a eliminar X documento, y otra persona me autoriza de que si sí se elimina o no se elimina ese documento. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Entonces, van al Classroom, van a trabajo de clase, donde están todas las actividades, y al final está el material, ¿cierto? En el material, donde se encuentran las guías y todo eso, al final hay un documento que se llama plantilla de Excel. ¿Listo? Le dan clic ahí, los que digamos estén desde un computador. ¿Listo? Como pueden ver, está la plantilla, pero no la puedo descargar porque no da la opción, ¿cierto? Entonces, para poderla descargar, van aquí a mano derecha en la parte superior, aquí en la parte gris o negrita,
Como pueden ver, al lado de la impresora hay 3 puntos. Le dan clic ahí y le dan en abrir en una ventana nueva. Él va a abrir en otra pestaña, ¿listo? Entonces no sé si ya lo hicieron. Van a ir a la par conmigo o los espero. Ok. Cuando se abre esa nueva pestaña, sale el mismo documento, pero aquí ya da la opción de descargar. Como pueden ver al lado de la impresora, aquí en la parte superior derecha, hay un icono que es una flecha que está señalando hacia abajo. Esa es la opción de descargar. Entonces le dan clic ahí y el documento va a descargar. Como pueden ver, aquí en la parte inferior izquierda, la parte de abajo izquierda, ya descargó el documento. ¿Listo? Le dan clic encima de donde descargó, del documento que descargó, y él va a abrir. ¿Listo? ¿Para qué? Para que se pueda manipular o manejar. Las personas de pronto de que estén desde un celular y no lo puedan hacer o les queda muy difícil, pues sencillamente lo pueden hacer a mano. ¿Listo? Hacen los cuadritos que ya les voy a mostrar y lo hacen a mano. ¿Listo? No hay problema. Se está demorando en descargar. Creo que ya. Entonces, les voy a proyectar el documento ya descargado. ¿Listo? Dios mío, ¿por qué es tan lento? Por Dios. ¿Qué pasó? Allá. Listo. Si les sale la opción de esta franja como amarilla arriba, donde dice habilitar edición, pues le dan clic ahí en el botoncito donde dice habilitar edición para que lo puedan manejar. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ay, ¿qué pasó? Se dejó de proyectar. Listo. Como ustedes pueden observar, está el documento, ¿cierto? Aquí en la parte inferior hay 4 pestañas. Una que dice ejemplo, lista de documentos, que es esta. Ejemplo, instrumentos archivísticos, que es esta. Y 2 pestañas azules, que tienen el mismo nombre, pero sin la palabra ejemplo. Lista de documentos e instrumentos archivísticos. Entonces, estas 2 pestañas azules, ustedes le dan clic. Señora. ¿Quién habló por ahí? Jenny. Cuéntame. ¿No se ve nada? Espérame, a ver, vuelvo y proyecto. No, señora, ya. Espera, es que ya lo dejé de proyectar. Espera. ¿Listo? ¿Listo, Jenny? Entonces, en esas 2 pestañas azules, como pueden ver, están unas plantillas sin diligenciar, o sea, desocupadas, ¿cierto? Esas plantillas son las mismas plantillas del ejemplo, pero estas 2
pestañas azules son las que ustedes deben diligenciar. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, son iguales, pero pues esta está llena y esta está desocupada. En la segunda pestaña verde, instrumentos archivísticos, esta está llena. Acá hay dos cuadros que son el cuadro de clasificación y la tabla de retención. Como pueden ver, están diligenciados, llenos. Y aquí en la pestaña azul, instrumentos archivísticos, es el mismo, pero está desocupado. ¿Listo? Que es el que ustedes deben hacer. ¿Cómo lo van a hacer? Entonces, vamos a ir nos vamos a adelantar un poquito y vamos a ir a la actividad número 5. ¿Listo? Vamos a ir a la actividad número 5. Subimos aquí, actividad número 5, que es la que deben entregar el día de hoy. Dan clic, dan en ver tarea. Que estoy como anfitrión. Van al documento y ahí les va a decir lo siguiente. Dice, actividad número 5. De acuerdo a los temas relacionados, elaborar. Entonces, ojo, pues para si quieren lo hacen al mismo tiempo que yo lo voy haciendo. Si no, pues toman nota y luego lo hacen. Pero pues les voy a explicar para que, digamos, vayan haciéndose como a la idea de qué deben realizar. ¿Listo? Entonces, deben pensar como ejemplo en una empresa cualquiera. Grupos Éxito, Cencosud, Falabella, Home Center, bueno, Coca-Cola, bueno, Coca-Cola es el ejemplo que yo voy a dar, Postobón, Bavaria, bueno, cualquier empresa que ustedes quieran. ¿Listo? Van a pensar en esa empresa. Van a crear en su cabeza 5 ejemplos de documentos. 5 documentos. Cartas, memorandos, circulares, informes, actas, facturas de venta, facturas de compra, cotizaciones, hojas de vida, incapacidades, ¿qué otra cosa así? Pedidos, bueno, en fin, una cantidad existen, manejan las empresas. Traten de manejar los documentos que son más como globales y no tan específicos para que les quede mucho más fácil. ¿Listo? 5 documentos. Van a pensar en 5 documentos de una empresa de ejemplo. ¿Listo? De los que les acabo de nombrar. ¿Qué deben hacer ustedes como actividad? Deben diligenciar la pestañita azul, la que se llama lista de documentos. Esta línea me quedó toda rara. La pestañita azul que dice lista de documentos, que ya se los mostré en el Excel, ¿cierto? Y también diligenciar prácticamente la otra pestaña azul que dice instrumentos archivísticos. ¿Listo? Esos son, o sea, diligenciar las 2 pestañas azules con el ejemplo de la empresa y los 5 documentos. ¿Listo? Entonces, por eso les digo, vayan pensando, si no lo van a hacer todavía, vayan creando qué documentos, ¿sí? ¿Listo? Esa es la actividad. ¿Cómo la pueden hacer? De forma en computador. Mire eso. ¿Cómo lo pueden hacer? Este cosito. A computador, ¿cómo es? En el Excel. ¿Listo? O a mano. Entonces hacen los cuadritos a mano y los diligencian. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar.
Entonces, este documento son unas plantillas que se debe diligenciar. Por ejemplo, esto es una lista de documentos que se debe diligenciar antes de hacer la tabla de retención documental. Igualmente, este cuadro de clasificación documental hay que hacerlo a base de este primero, se hace este segundo, también se debe diligenciar antes de hacer la tabla de retención documental, que es la última. ¿Listo? Donde se toma la decisión. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a empezar. Entonces yo voy a eliminar esta información. Profe, qué pena la interrumpo otra Señora. vez. Es que no se ve nada en la pantalla. Qué pena con usted. ¿Le pasa a todos? Yo no sé, ¿será a mí sola o a los compañeros? No, yo sí veo. Ah, Sí, porque ya... ¿Sí? ¿Será Ya que... está proyectada la plantilla. ¿Será que tienes algún problema, Jenny? Pero dejo de proyectar y No sé, vuelvo y ya. presento. A ver. Ahí voy a volver a presentar otra vez. Ahí sí salió. Ahí ya estoy proyectando otra vez, Jenny. Si de pronto no ves, entonces salte del Meet y vuelves, ingresa a ver si es de pronto ahí el internet, de pronto o el Meet que de pronto está molestando. ¿Listo? Bueno, listo, señora. Listo. Entonces, sí, Profe, hazlo, pero en señor. la plantilla de Excel que se descarga, o sea, no deja como manipular, o sea, no deja escribir. Arriba hay una palabra que dice abrir con una flechita. Hay que darle algo ahí. ¿No da la opción de habilitar edición? No, no señora. No me deja escribir. Ahí en área, donde dice área, ¿Tú no puede tienes, iniciar los campos. ¿Tú tienes Office en el computador? Sí señora. Hojas de cálculo. ¿Era esto? Ay, Darle abrir con. yo le di a abrir aquí, permítame abrir con otra. Es que tú lo estás haciendo desde la página, ¿cierto? No, el del documento descargado. Ya lo descargaste, ya hiciste todo el proceso para descargarlo. A ver, aquí lo abrí por otro lado, a ver. Me parece que ahora sí. Porque es que, ¿qué pasa? Es que estaba aquí, no, acá no es. Es acá. Ustedes cuando ingresan al documento, Doris, tú das clic encima del documento y te da la opción esta, ¿cierto? ¿Qué dices? Esa, sí No. señora. Tienes que ir a... ¿Estás desde el computador? Sí señora. Entonces vas acá a mano izquierda, donde hay 3 punticos al lado de la impresora. Sí señora. Y le das en abrir en una ventana nueva. Sí, ese paso fue el que dice que la profesora nos explicó. Y aquí da la opción de descargar. Y da la opción de descargar. La flechita que va hacia abajo, al lado de la impresora. Y se va a descargar en el computador. Porque es que esta opción de aquí del centro que dice abrir con es para trabajarlo en línea. ¿Sí? Es para trabajarlo en internet. O sea, por internet, por medio de internet. Por el drive del correo. Y pues esa hoja de cálculo por ahí es un poco difícil de manejarla. Sí, no, yo estaba utilizando precisamente la plantilla que descargamos, pero no sé por qué no me deja. Entonces le das la opción aquí en la flechita de descargar y cuando le das clic ahí, ella aquí a mano izquierda en la parte de abajo, en la parte inferior, como puedes ver, aparece el documento descargado. Sí. Así debe aparecer. ¿Sí te aparece así, Doris?
Sí, señora, sí. O sea, yo lo descargué como dio los pasos como los indicó, pero no me deja es escribir. Ya cuando voy a licenciar los campos no me permite, no sé Entonces por qué. puede haber la opción de que no tienes Office. Bueno, voy a Entonces, si revisar no a ver. tienes Office, entonces que le das aquí en abrir con y le das en hoja de cálculo. Sí, ¿Listo? Ahí se va a abrir en una nueva pestaña. Entonces, entonces antes de trabajarla, aquí, aquí arriba en la parte izquierda donde dice plantilla Excel, colócale otro nombre para que se guarde en el Drive. ¿Listo? Y yo ahorita cuando lo vayas a subir, yo te explico cómo hacerlo. ¿Listo? bueno, sí, Entonces, y señora. pues digamos aquí el tamaño, aquí donde dice 100% ponerlo en 90, 75, de pronto para que lo veas general y lo puedas trabajar mejor. Ah, Y correcto. aquí abajito, pues la única diferencia es que aquí abajo no está por los colores, Ah, solamente aquí hay como una solamente que son los dos liniecita. últimos. Sí, son una liniecita, ¿sí ves? Es solo la liniecita que sale como el color, no es toda la pestaña que está, digamos, coloreada. ¿Sí ves? Ah, correcto. Sí, Entonces, porque es que esto es un poquito, a mí no me gusta trabajar en este Excel de línea, pero a veces me toca. gracias. Bueno, ¿Listo? Entonces, sí, señora. y pues aquí con las flechitas lo mueves, así. Entonces, para que puedas ir a los otros documentos. ¿Listo? Correcto. Y ya, de resto, pues aquí solamente es escribir, no hay de hacer fórmulas ni nada por el estilo. Y aquí, como puedes ver aquí en la parte de arriba, puedes Actividad colocar 5. taller, así, taller, para que lo identifiques ahorita, ¿listo? Ah, correcto. Sí, señora. Gracias. Bueno, listo. Entonces, ahora vamos a empezar, entonces, si quieren lo pueden ir trabajando en las pestañas azules al tiempo que yo voy explicando. Yo voy a explicar con 3 ejemplos, entonces ustedes pueden ir haciendo los 3 ejemplos o hacen un solo ejemplo y después con más calmita hacen los otros 4, ¿sí? Entonces, para que digamos no se me vayan a llenar de mucha información o de pronto se quedan haciendo y se retrasan y no ponen cuidado de las otras explicaciones, ¿listo? Entonces pueden hacer un solo documento como ejemplo para que lo trabajen y luego ya con más calmita pues hacen los otros 4. ¿Listo? Yo lo voy a explicar con 3 ejemplos. Entonces, como pueden ver, menos este cuadro, aquí en la pestaña azul lista de documentos está igualito. ¿Por qué no está este cuadrito de ciclo vital, conservación y frecuencia? Porque este lo voy a explicar yo y es para llenar estas 3 columnas de acá. ¿Listo? Entonces vamos a ir con calmita. Si de pronto voy muy rápido, me dicen. ¿Listo? Porque yo a veces pues tiendo como a hablar muy rápido, entonces si me dicen, profe, espere, me interrumpen, entonces yo paro. ¿Listo? Si tienen alguna duda, me preguntan, me interrumpen porque pues voy a estar trabajando en el Excel, entonces si levantan la mano o escriben por el chat no voy a poder verlos, ¿listo? Entonces me interrumpen, profe, yo ahí no entendí, profe, tengo una pregunta, ¿sí? Y así, ¿listo? Chicos, entonces, como pueden ver, esta lista de documentos tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 columnas. Estos son llamados columnas, ¿listo? Y estas son llamadas filas. Las horizontales son filas, las verticales son columnas, ¿listo? Entonces tiene 9 columnas. ¿Listo? Las cuales el ítem pues es el número de documentos. 1, 2,
que no escribe. Así. 3, 4 y 5 documentos. ¿Listo? Ustedes tienen que enumerarlos, pero yo solamente voy a trabajar 3. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. En la primera columna van a colocar el área o departamento a que pertenece los documentos o el documento. La subárea es una, pues como su palabra lo dice, una subárea del área principal. En algunas empresas lo manejan, en otras no. Entonces, o en algunos departamentos o áreas lo manejan y en otros no. Entonces, si se les complica mucho pensar en una subárea, pues sencillamente aquí se va a colocar lo mismo que se coloca acá. ¿Listo? Antes de empezar, vamos a hacer este cuadrito de aquí abajo. Este que estoy señalando aquí de color amarillo brillante. Ese lo vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer con los tipos de documentos que vamos a manejar. Entonces, este código de serie Este código de serie es un código que identifica a la serie documental. ¿Qué es una serie documental? Una serie documental es el tipo de documento que se genera en la empresa, ya sean actas, ya sean memorandos, o sea, todo en general, tipo de documento, actas, memorandos, los informes, qué facturas de venta, qué facturas de compra, qué hojas de vida, incapacidades, qué otra cosa, sí, memorandos, ya dije, creo, cartas, sí, en fin, tipo de documento. ¿Listo? Y aquí el código de serie es un código que normalmente en las empresas le dan a cada tipo de documento. Como es un código que posiblemente por internet no lo van a encontrar de la empresa que ustedes van a manejar, pues sencillamente pues ese código lo vamos a inventar, lo van a generar ustedes. ¿Listo? Es un código que identifica el tipo de documento. Como en una biblioteca hay un código específico para cada, digamos, área de estudio, digamos, para física, para biología, para español, ¿sí? Para sociales. Entonces hay un número que identifica cada área de estudio en la biblioteca. Entonces aquí es un código que va a identificar cada tipo de documento. Entonces aquí voy a colocar que 19 son inventados cotizaciones. El otro es 48 y son facturas de venta. Y el tercer ejemplo que voy a utilizar es con un código 36, actas. Listo. Quedó. Ustedes lo diligencian con los 5 documentos. ¿Listo? Ahora vamos a diligenciar esto. Como pueden ver, estas dos columnas son estas mismas dos columnas, ¿cierto? Entonces, el cuadro que acabamos de hacer son estas dos columnas. Entonces, vamos a pasar inmediatamente esa información. 19, cotizaciones, 48, facturas de venta, y 36 actas. ¿Listo? ¿Ahí todo claro? ¿O hay alguna duda?
Listo. Entonces, lo que hicimos en el cuadrito de abajo, lo vamos a pasar acá en el cuadro principal. Entonces, ahora vamos a hacer lo del área y la subárea. Entonces, cotizaciones, ¿a qué área pertenece de una empresa? A comercial, donde hacen todas las cotizaciones. Facturas de venta, ¿a qué área pertenece? Contabilidad, ¿cierto? Y las actas, pues normalmente las maneja administrativa, ¿cierto? Subárea. Entonces, en la subárea, comercial, cotizaciones, entonces vamos a colocar lo mismo. Ay, mire, cotización, iba a escribir comercial. En contabilidad, facturas de venta, pues normalmente en contabilidad hay una subárea que maneja las facturas que se llama facturación, ¿cierto? Uno siempre cuando va y pide algo, o sea, uno que trabaja dentro de la empresa va y pide una factura a contabilidad, van y le dicen, vaya a facturación y pídalo, ¿cierto? Es normalmente que en esa parte sí exista una subárea. ¿Listo? Y en administrativa, pues vamos a colocar la misma. Administrativa. A veces aquí manejan el área en la subárea de recursos humanos, porque a veces colocan, recursos humanos no lo trabajan como un departamento, sino como una subárea del área administrativa. Entonces lo pueden trabajar así y colocan aquí las hojas de vida, o si no, sencillamente pueden crear un departamento o un área que sea de recursos humanos, que también es válido porque en las empresas también lo hacen de esa forma. ¿Listo? Ya prácticamente tenemos la mitad del cuadro diligenciado. Ahora vamos con esta columna que dice nombre de documento o subserie documental. Esta es la serie y acá la subserie. Entonces, ¿cómo se diligencia esa columna? Entonces vamos a ir aquí abajito a leer el recuadro que está con la letra roja. Dice que la subserie documental es la clasificación y organización de los tipos de documento, o sea, de la serie documental. ¿Cómo así? Pues es la clasificación. ¿Se acuerda que cuando vimos la clasificación temática, yo les dije, esa es como una preclasificación? Y luego ahí cuando ya se tiene, digamos, como agrupados por tipo de documentos, ya se pasa a clasificar más detenidamente los documentos. Pues esto es lo que va acá. Entonces, aquí ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar el grupo de documentos de los cuales vamos a tomar la decisión. ¿Listo? O sea, vamos a colocar un grupo de documentos, no todos, ni vamos a hacer una lista clasificando los documentos, no. Vamos a seleccionar un grupo de las cotizaciones. Entonces, ¿cómo así? Entonces aquí, ay Dios, vamos a colocar la siguiente información. Entonces aquí va a ir cotizaciones enviadas en septiembre de 2021. ¿Listo? Aquí solo voy a colocar este grupo de todas las cotizaciones de la empresa. Solo voy a seleccionar este grupo. ¿Claro? Entonces, si van a colocar, por ejemplo, informes. Entonces, los informes del mes de enero. O los informes de enero a junio. O los informes de
de enero a marzo, ¿sí? O los informes del año 2020, ¿sí? O sea, pueden ustedes escoger el rango de qué documentos quieren. ¿Listo? No hay, digamos, como un estándar, digamos, aquí para la actividad. ¿Listo? Pero ojo, no me van a colocar días, ¿no? Cotizaciones del día 14 de junio, no lo manejan así porque ya es más complicado. Entonces lo van a trabajar, pueden ser mes, pueden ser periodos, digamos como trimestre, semestre, o puede ser año, ¿listo? De lo que ustedes van a colocar ahí. Ahora, en factura, entonces facturas de venta del año 2020. Y aquí voy a colocar actas de reuniones de enero a junio de 2021. Listo. Quedó. Ya prácticamente, lo voy a empequeñar, está la mitad del cuadro o más de la mitad del cuadro diligenciado. ¿Todo claro ahí? ¿O hay alguna duda? Claro, profe. Listo. Entonces, ahora vamos a mirar. Daisy, cuéntame. Buenos días, profe. Profe, su merced, cuando termine más ratico lo de la primer enlace con nosotros, su merced nos manda de una vez esta grabación. Pues porque yo en el momento no la estoy haciendo, le estoy prestando atención, ¿sí? Ok. Pero es por si, para volver a ver el video, para guiarme más. Ok. Sí, yo voy a tratar, ojalá que no vaya a haber problemas otra vez con YouTube. Ayer no hubo problemas. Y pues cargó rápido y lo publiqué rapidito. Pero, o sea, lo que se demore cargando en YouTube, el video y lo cargo de una vez. ¿Listo? Listo. Sí, profe, porque esta plantilla de Excel es como más o menos como liquidaciones de nómina y cosas así, ¿cierto? Pero en cuestión documental. Sí, más o menos. Ok. Bueno, profe, gracias. Listo, ahora vamos a ver estas tres columnas. ¿Cómo se diligencian esas tres columnas? Esas tres columnas se diligencian de la siguiente manera. Voy a explicar este cuadrito. Entonces, este cuadrito habla sobre... Es que yo no sé por qué esto está tan grande. Listo. Entonces, este cuadrito se los voy a explicar, es muy fácil. Nosotros ya vimos estos tres tipos de archivos, ¿cierto? El de gestión, central y el histórico. Entonces, con relación a la conservación, igualmente yo ya se los había explicado a grosso modo. Con relación a al archivo de gestión, la conservación de dicho documento es una conservación útil. ¿Por qué es útil? Porque el documento está a la mano y es un documento que no ha terminado con su trámite, no ha cumplido con su objetivo y por ende pues se necesita tenerlo ahí a la mano y lo llaman una conservación útil, ¿sí? La frecuencia de consulta, ¿cómo es de estos tipos de documentos que están en el archivo de gestión? Es una frecuencia de consulta activa. Porque porque dichos documentos están a la mano, entonces la consulta es muy frecuente, ¿sí? Dichos documentos se encuentran, digamos, en la gaveta del escritorio,
y pues o en la gaveta, digamos, en un cajón grandecito que tengan como tal ahí en la oficina, en el departamento. Entonces es un documento que está a la mano y que su consulta es muy activa porque no ha terminado su trámite o no ha cumplido con su objetivo. Ejemplo, un acta, digamos, de reunión que se levantó, asistieron 5 personas a esa reunión y solamente se ha recogido la firma de 3, faltan 2 personas por recoger la firma, no han firmado el acta. Entonces, ese documento, esa acta, se encuentra en el archivo de gestión y la frecuencia es activa porque se necesita estar revisando si ya firmaron, si ya esto, ¿sí? Para poder ya seguir el siguiente paso. ¿Listo? Con relación al archivo central, la conservación es importante porque pues ya el documento terminó con su trámite, con su objetivo y se pasa al archivo central a que se guarden y pues empieza a correr su ciclo vital o su ciclo de vida allá guardadito. ¿Listo? Su frecuencia de consulta es semiactiva. Semiactiva, ¿por qué? Porque es poco frecuente de ir a consultar un documento que ya se encuentra en el archivo central. ¿Listo? Entonces por eso es semiactiva. En el archivo histórico, la conservación es vital. ¿Por qué es vital? Porque son los documentos muy importantes para la empresa. Son documentos vitales de la empresa y por ende pues están allá guardados en el archivo histórico. Y su consulta es inactiva. Así está bien escrita, inactiva. ¿Por qué es inactiva? Porque la frecuencia de consulta de los documentos que están en el archivo histórico son prácticamente nulas. ¿Listo? Ustedes un documento que está en el archivo histórico lo pueden ir a consultar una vez al año, por allá va y se consulta, o una vez cada por allá 5 años, ¿sí? Es prácticamente nula la consulta. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a esta información, pues se llena estas 3 columnas, perdón. Entonces, tener en cuenta, aquí en esta lista de documentos solamente se va a utilizar estos 2 tipos de archivos, archivos de gestión y central. ¿Por qué? ¿Alguien me dice por qué? ¿Por qué no se utiliza el archivo histórico? A ver, ¿por qué no se utiliza el archivo histórico? Porque estos documentos no cumplieron con su ciclo. Entonces son documentos que están actuales. Exactamente. Son documentos que primero no han cumplido con su ciclo y segundo, hasta ahorita vamos a tomar la decisión. Y recuerden que la decisión de cuando dichos documentos cumplen con su ciclo se toma en el archivo central. O sea, en el último paso, digámoslo así, es el archivo central y ahí se mira qué decisión se va a tomar con respecto a dichos documentos. ¿Listo? Entonces, aquí solamente en este ciclo vital del documento, solamente debe aparecer archivo de gestión o archivo central, no más. ¿Listo? Ojo, nada de archivo histórico aquí, nada. ¿Listo? Aquí lo expliqué pues para explicar los 3 tipos de archivos, pero como tal aquí en la tabla no puede ir. ¿Listo? El archivo histórico. Entonces aquí en el primer documento yo voy a colocar que las cotizaciones enviadas en septiembre del 2021, el
el ciclo vital del documento, estas cotizaciones se encuentran todavía en el archivo de gestión. ¿Por qué? Porque no se han llevado a cabo, no han cumplido con su objetivo en general. Ahora, con relación a la conservación, ¿qué iría ahí? De acuerdo al cuadrito de abajo. Importante. No, porque está en el archivo de gestión, iría Es útil. útil. Útil y activo. Útil y activo. Activa. ¿Listo? Ahora, en el segundo voy a colocar que está en el archivo central. Las facturas de venta del año 2020 ya están en el archivo central. Entonces, la conservación. Importante semiactiva. Y semiactiva en grado de frecuencia. Listo. Y el tercer ejemplo, pues voy a colocar que también está en el archivo de gestión, porque no han recogido las firmas. Acá es útil y activa. ¿Listo? Y ya. Quedó el cuadro diligenciado. ¿Listo? Eso es todo lo que deben hacer aquí en la lista de documentos. ¿Tienen alguna pregunta o duda con respecto a este cuadro? Sí. Viendo como el ejemplo de la plantilla cuando se descarga, ellos hablan también de un tema de recibos de caja. Ahí yo estoy confundida. ¿Ellos podrían estar entre la gestión y central en la que yo la quiero colocar o ya están definidos en un ciclo como tal? O sea, no te entiendo bien. Los recibos de caja están en un archivo de gestión que es útil porque eso depende de los periodos, me refiero. Si yo lo coloco de diciembre del 2021, es algo que puede estar en archivo de gestión útil porque yo todavía lo puedo estar consultando o ya pasaría a ser un archivo central. Yo creo que ya debería estar en un archivo central. ¿Por qué? Porque los recibos o sea, ya prácticamente han pasado 6 meses, 7 meses casi. Y pues un recibo de caja que todavía se encuentre en el archivo de gestión, no creo, o sea, no, es imposible. ¿Listo? Entonces sería mejor en el archivo central. Ya de pronto, con relación a tiempo, de pronto documentos que sean de este año, ¿sí? En archivo de gestión. O digamos, documentos que ustedes crean que, o sea, todavía no han cumplido, digamos, con su trámite. Aquí pues, aquí deberíamos colocar como 2022, ¿cierto? Que sería como más Por creíble. ejemplo, en el caso de las hojas de vida, digamos si se reciben las de Aquí. enero, pero pues yo he trabajado en el área de recursos humanos y uno no es constante, pero uno las puede estar consultando también, quedaría entonces en archivo central donde sería selectiva, ¿cierto? Espérame, no te entendí bien. ¿Me repites, porfa? Si dejaran la parte de hojas de vida, pues también veo el ejemplo en la planilla, dice hojas de vida, entonces esas también quedan en un ciclo vital. Si por ejemplo yo coloco el periodo de enero del 2022, no constantemente uno las está sacando, pero sí hay momentos donde hay que hacer revisiones, también quedaría en esa parte de central, importante semiactiva, ¿correcto? Sí, sería central, importante, semiactiva, pero depende qué tipo de hojas de vida. Porque recuerden que ustedes esto lo deciden, o bueno, aquí el ciclo vital del documento lo deciden dónde está de acuerdo a esto. ¿Listo? Entonces, si son hojas de vidas del personal contratado en mayo del 2022, pues puede que todavía estén en archivo de gestión. Pero si son hojas de vida de personal contratado en el año 2020, pues ya no van a estar en el archivo de gestión, ellas ya deben estar en el archivo central. ¿Listo?
Entonces, a eso es lo que me refiero. Tienen que tener en cuenta esto con el tiempo, por eso les cambié aquí para que fuera, digamos, como más claro. Les coloqué cotizaciones enviadas en mayo de 2022, porque son cotizaciones que pueden estar todavía pendientes, no se han llevado a cabo, en fin. Y aquí en el otro de gestión, actas de reunión de enero a junio del 2022. Actas que de pronto no han terminado, no se han recogido las firmas porque fueron prácticamente el mes pasado, ¿sí? Entonces todavía se encuentran ahí. ¿Listo? Y pues estas sí, dejemos las facturas de hace 2 años atrás, que ya deberían estar hace rato en archivo central, porque no creo que encontremos facturas todavía pendientes por pagar de hace ya año y medio. ¿Listo? Entonces a eso es a lo que me refiero. Tienen que tener cuidado con las fechas y pues más o menos ustedes utilizar como la imaginación y decir, bueno, este documento, si yo estoy colocando el 2020, pues ya debería estar en archivo central, ni por loco debería estar en archivo de gestión, porque pues año y medio atrás y todavía en archivo de gestión algo está pasando mal en la empresa, ¿sí? Porque por ejemplo, si yo coloco acá actas de reuniones de enero a junio del 2020 y todavía están en el archivo de gestión, pues entonces alguien no está haciendo bien su trabajo. Porque si primero no se han recogido las firmas de hace año y medio que se hicieron esas actas, y segundo, si ya se recogieron las firmas, entonces ¿qué hace todavía el documento en el archivo de gestión y no está en el archivo central? ¿Sí me hago entender? Entonces hay que tener cuidado con esa información que colocan aquí, que concuerden con esto. ¿Listo? Entonces, ¿claro ahí? Sí, ya. ¿Listo? Bueno, claro todos. ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces, ahora, después de haber hecho la lista de documentos, vamos a pasar a la siguiente pestaña donde habla sobre el cuadro de clasificación documental. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, el cuadro de clasificación documental, espero yo borro toda la información acá, ¡pum! Borro esto, ¡pum! Listo. Tiene prácticamente casi las mismas columnas, ¿cierto? Entonces, ¿qué columnas no tenemos que tenemos acá? O sea, ¿se acuerdan que yo les dije, este cuadro depende de este cuadro, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué información tenemos? Tenemos área, tenemos código de serie, serie documental y la subserie, ¿cierto? Lo único que no tenemos son el código de la subserie documental y el código del área. ¿Listo? De resto, ya tenemos la otra información que la sacamos de aquí. Entonces, primero, área. Entonces, el primero es comercial. Primero es comercial, el segundo es contabilidad, como una D, y administrativo. Entonces, contabilidad y administrativo. ¿Qué otra información tenemos? El código de serie y la serie documental, ¿cierto? Entonces, 19 cotizaciones. Factura, 48 facturas de venta. Y 36 actas.
Entonces 48 facturas de venta. Y 36 actas. Listo. La otra información que tenemos es la subserie documental. Entonces vamos acá, miramos. Entonces subserie documental, entonces está cotizaciones enviadas en mayo del 2022. Cotizaciones enviadas en mayo de 2022. El otro es facturas de venta del año 2020. Facturas de venta del año 2020. Y el otro es actas de reunión de enero a junio del 2022. Actas de reunión de enero a junio de 2022. Listo. Ahora me falta diligenciar estas dos columnas, ¿cierto? Que son código de la subserie documental y código del área. Entonces el código del área es el número que le asigna la empresa pues a cada área o departamento. ¿Listo? Entonces no los voy a poner a buscar por internet de Falabella cuál es el código del departamento de recursos humanos. No los voy a colocar en eso. Entonces, ¿qué van a hacer? Lo van a inventar, lo van a crear ustedes. ¿Listo? Entonces yo voy acá a decir que comercial es la 314, que contabilidad es la 209 y que el código del área administrativa es la 402. Listo. Ya. Quedó diligenciado el código del área. Ahora, el código de la subserie documental. ¿Cómo se diligencia acá esta parte? Entonces lo voy a agrandar para que lo puedan ver mejor. Entonces, esto lo diligencian de la siguiente manera. De acuerdo a la información de la subserie documental, van a crear el código. ¿Cómo así? Entonces, ejemplo, cotizaciones enviadas en mayo del 2022. Entonces yo voy a decir que son cotizaciones enviadas o punto enviadas, pero vamos a colocar enviadas así. Cotizaciones enviadas en septiembre del 2022. En septiembre no es en mayo. 5. Listo. ¿Sí? Lo puedo dejar así o sencillamente le quito la E, cotizaciones. Pero para ser más claro sería con la E. ¿Listo? Enviadas, porque pueden ser cotizaciones recibidas. ¿Listo? Entonces, cotizaciones enviadas 5 de mayo, o sea, cotizaciones enviadas mayo 2022. Listo. Segunda, factura de venta. Puede ser así o puede ser así. Listo, como quieran manejarlo. Entonces, factura de venta del año 2020. Listo, entonces pueden colocarle el slash o sin el slash. Listo. Y la tercera, voy a colocar actas de reunión de enero
a, ojo, este guioncito es para identificar un rango, ¿listo? Entonces, de enero a junio, porque si yo coloco /06, quiere decir que es las de enero y las de junio, o sea, febrero, marzo, abril y mayo no entran ahí. Entonces, ¿listo? Entonces el guioncito es para el rango. Entonces, de enero a junio, o sea, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del 2022. Puede colocar así. O colocan todo el año. ¿Listo? Entonces, ya ustedes lo manejan como deseen. ¿Listo? Un código que represente lo que está aquí escrito. Que no vaya a quedar tan largo. ¿Listo? Un código fácil de entender, fácil de buscar. O sea, ¿listo? Entonces, claro, esa parte del código de la serie documental. Sí, profe. ¿Todos claro? Sí, señora. Señora. Ok. Entonces, ese lo crean ustedes de acuerdo a la información de la subserie documental. Listo. Ahora vamos a seleccionar un documento. Ojo. Solo un documento de los 5 que hicieron. Y dicho documento debe estar en el archivo central. ¿Listo? Entonces me voy aquí, en la primer ejercicio que hice, y miro qué archivo o qué documentos están en el archivo central. Entonces, si ustedes tienen varios en el archivo central, pues escogen uno, ¿listo? El mío es facturas de venta del año 2020. Es el único que tengo en el archivo central. Ustedes pueden tener 2 o 3, entonces escogen uno nomás. Entonces voy aquí y lo selecciono también. Listo. Van a escoger uno, ¿listo? Entonces, vamos a diligenciar este cuadrito que está acá abajo. Entonces, de acuerdo a ese documento que seleccionamos, que es el que está en verde en mi caso, voy a llenar estos espacios que están aquí, de acuerdo a lo que me piden. Entonces, me pide código de área. ¿Cuál es el código del área de ese documento? A ver, ¿cuál es? 209. 209. Listo. El código de la serie de esos documentos. 48. 48. Y el código de la subserie. SV 2020, ¿cierto? Listo. Ya llené ese cuadrito. Ahora vamos a llenar el cuadro que se encuentra al lado, que es donde dice código. ¿Cierto? Entonces dice que ese código se saca con la combinación de estos tres que se encuentran aquí. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo saco? Entonces, 209-48-FV 2020. O sea, es la unión de estos tres. ¿Listo? ¿Claro ahí? ¿O tienen alguna pregunta? Claro. Listo.
Entonces, ahora vamos a ir a la tabla de retención documental. Como pueden ver, es el último paso que se hace. ¿Listo? Entonces, la tabla de retención documental es la plantilla donde se toma la decisión de dichos documentos. En este caso, ¿por qué lo hablo en plural? Porque pues son varias facturas, ¿no? Dice todas las facturas del año 2020. Entonces no es una, sino varias. Entonces, les voy a explicar el encabezado de esta tabla. Ustedes pueden ir a la de ustedes, bajan, y es la misma, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar. Entonces les voy a explicar el encabezado. Entonces dice tabla de retención documental. Aquí colocan el logo de la empresa que ustedes seleccionaron, con que iban a trabajar. Aquí donde dice a mano derecha, donde dice versión, pueden colocar 01. O sea, es la primera tabla de retención que van a hacer. Aquí en fecha colocan la fecha, hoy 15 de julio del 2022, ¿cierto? Aquí debajo del logo dice entidad productora, entonces colocan el nombre de la empresa. Oficina productora, entonces en este caso contabilidad. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la factura de venta viene del área de contabilidad. ¿Listo? Entonces, entidad productora hace referencia a la empresa. Y oficina productora, pues al área o departamento. ¿Listo? De donde viene esos documentos. Aquí al frente, en entidad productora, está el código. Van a crear un código de gerencia del área, o sea, del gerente. Así como hicieron el código para contabilidad administrativa y se hizo código para el área de comercial, pues se crea un código para gerencia. Entonces voy a decir que es el 501. Y aquí al frente de oficina productora, donde va contabilidad, en mi caso, pues coloco el código del área. Que el código del área, ¿cuál es? 209, creo. 209. Entonces coloco 209. ¿Listo? Así se diligencia el encabezado de la tabla de retención documental. Ahora vamos a diligenciar como tal la tabla de retención documental. Estas columnas deben aparecer iguales. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, la tabla de retención documental tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 columnas, las cuales la columna de retención está dividida en 2 y la columna de disposición final está dividido en 5. ¿Listo? ¿Por qué en 5? Ya les explico. Entonces, logrando, vamos a empezar. Aquí en código vamos a colocar el código que se creó en la parte de arriba. ¿Listo? Entonces lo selecciono, lo copio y lo pego aquí abajito. ¿Listo? ¿Qué va en series y tipos de documentos? Acá iría la subserie documental. Yo sé que dice serie, pero iría la subserie documental, que sería
facturas de venta del año 2020. ¿Listo? Porque se debe identificar exactamente qué documentos, porque esta tabla de retención documental es la que va a parar a manos de los encargados del archivo y son los que van a tomar, lo que van a hacer lo que se pide que se haga con dicho documento. ¿Dónde está el documento? Archivo de gestión o archivo central. Los documentos se encuentran en el archivo central, ¿cierto? Aquí, como pueden ver ustedes, hay unas letras. Aquí abajito ustedes van a encontrar las convenciones de esas letras. Aquí donde les voy a señalar con amarillo. ¿Listo? Ahí van a encontrar las convenciones. Entonces, ¿qué significa O la C? Original o copia. ¿Listo? Entonces aquí escribimos si el documento es original o copia. Siempre se escribe en forma singular. Entonces en este caso, original. No originales, no, original en singular. ¿Listo? Ahora, con respecto a estas letras, la CT significa conservación total. La E significa eliminación. La ES significa escaneo. La M significa microfilmación y la S selección. ¿Qué es microfilmación? Microfilmación es como tomarle fotos al documento. Es como muy parecido al escaneo, pero por medio de una cinta de fotografía. O sea, se fotografían los documentos y se guardan en un rollo fotográfico para posteriormente guardarlos. ¿Listo? Entonces ahorita voy a proyectarles un video. Lo busco de una vez aquí antes de que se me olvide, para que sepan, se hagan una idea de qué es la microfilmación. Hoy en día, con tanta tecnología y todo eso, pues poco se utiliza. Filmación. Poco se utiliza, pero todavía hay digamos entidades que lo manejan, y más que todo en el Archivo General de la Nación. Entonces ahorita lo vamos a ver el video para que se hagan a la idea. ¿Listo? Entonces, y selección pues es la S, que es pues cuando no se sabe qué decisión tomar con el documento y se devuelve al archivo central. Listo, aquí en firma responsable colocan su nombre. ¿Se acuerdan cuando yo al principio les comentaba que existía una persona que tomaba la decisión y otra que autorizaba que se hiciera esa decisión? Pues entonces aquí en este caso es donde la persona autorizada, encargada de autorizar la decisión, es la que firma dicho documento. ¿Listo? Autorizando. Entonces, acá, disposición final. Entonces vamos a decir que vamos a escanear las facturas. Por favor, escanéenme. No las podemos eliminar. ¿Por qué? Porque todavía son del año 2020, o sea, ha pasado año y medio. Recuerden que como son un documento contable, mínimo 5 años. Entonces no podemos pedir que las eliminen. Entonces las vamos a escanear para digitalizarlos. ¿Listo? Para digitalizar dichas facturas, por si de pronto llega a pasar algún percance, entonces tenerlas ahí guardadas digitalmente. Ok, entonces aquí en la columna de procedimientos, ¿qué va? Vamos a escribir
textualmente qué queremos hacer con esas facturas. O sea, le vamos a explicar a los señores del archivo qué deben hacer con esa decisión que acabé de tomar. Entonces, se llevan las facturas del año 2020 originales del archivo central a proceso de escaneo para su digitalización. Punto. Listo. Ahí les dije a los señores del archivo qué es lo que deben hacer. Por favor, estas son facturas del año 2020, son las originales que están en el archivo central. Por favor, escanéelas para que las digitalicen. Y listo. Así se diligencia una tabla de retención documental. ¿Qué pasaría si estas facturas de venta ya cumplieron con su ciclo vital? Serían año 2017 más o menos, ¿sí? ¿Cierto? Y pido que hagan esto. Por favor, las escanean y las eliminan. Entonces, llevar las facturas del año 2010, se llevan las facturas del año 2017 originales del archivo central, no sé por qué me comí, archivo central a proceso de escaneo para su digitalización y posteriormente se eliminarán las originales. Punto. ¿Qué deben hacer los señores del archivo? Por favor, cojan las facturas del año 2017 que son originales, las escanean, las digitalizan y luego las eliminan. ¿Por qué? Porque pues ya cumplieron con su ciclo vital. No necesito de pronto tenerlas ahí guardadas porque pues ya con que estén escaneadas y digitalizadas, ya con eso basta. No necesito tenerlas en físico porque me llenan espacio. Entonces pido que hagan eso. ¿Listo? La persona encargada de autorizar, ¿qué dice? Listo, está bien el proceso, firma y hagan el proceso que están pidiendo. Le dicen a los del archivo, al personal del archivo. Pero ¿qué pasa si estas facturas de venta fueran del año 2020 y yo tomara esa decisión? ¿Qué me va a decir el encargado de autorizar? No lo prueba. Exactamente, no lo prueba. Regresa a la tabla de retención documental a contabilidad y le dice, no señores, yo no autorizo eso porque es que son facturas del año 2020. Ustedes no pueden eliminar esas facturas todavía. Entonces la niega y le dice, revísenla. Yo no voy a autorizar eso. Entonces se revisa y entonces el de contabilidad, el encargado, dice, ay bueno, entonces no las eliminemos. Revisa y listo. Y arregla la tabla de retención documental. Dice, bueno, solamente escaneémoslas entonces. Y las envía otra vez la tabla a archivo. El responsable de autorizar revisa y dice, ok, esta sí la autorizo. La firma y la envía a los empleados de archivo para que hagan el debido proceso. ¿Listo? ¿Claro? ¿Tienen alguna pregunta o duda? ¿O todo claro? Todo claro. Listo, entonces, de igual forma,
pues voy a estar ahí conectada. ¿Tienen alguna pregunta o duda? Me la hacen. Sí les recomiendo de pronto que si tienen alguna duda o pregunta la hagan ahorita, digamos en este tiempo, antes de que se acabe, digamos, la clase, antes de la 1. ¿Por qué? Porque si ustedes me preguntan por el chat de pronto del Gmail, es posible que, digamos, yo les explique, pero ustedes no me entiendan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo explicar ahí con la tabla, con la imagen y decirles, mire, se hace así porque tal cosa, ¿sí? A decirles por el chat, escribirles y que ustedes me entiendan al momento de escribir. ¿Listo? Entonces, eso sí les recomiendo. ¿Listo? Entonces, ¿qué deben hacer el día de hoy como entrega, señora? Perdón, es que hubo un momento donde no sé, no tuve audio y me faltó el proceso o no escuché en la parte de código que es que creo es que no veo bien la pantalla de lo que comparte, si es 301 y 209, la fila 22 y 23. 22 y 23. Entidad productora, esa fila que Ah, está entidad escrita productora y entidad oficina productora, ¿sí? sí, pero donde dice los códigos, esos Ok, códigos el código de la entidad productora, como es la empresa, pues entonces ustedes van a inventarse ahí o a crear un código de la gerencia, ¿sí? listo, En la oficina productora, como va el área de donde vienen los documentos, ya sea administrativa, recursos humanos, contabilidad, ¿sí? Marketing, ustedes colocan el código que le asignaron en la tabla de arriba. ¿Listo? Al área. Por ejemplo, en este caso el área productora es contabilidad, entonces el código es 209. Entonces este es el que va acá. ¿Listo? ok, gracias, qué pena, Ok, gracias. bueno. Listo, entonces deben hacer 2 entregas el día de hoy. Una es... no, antes de eso, les voy a mostrar el video, ¿sí ve? Que a mí ya me estaba olvidando. Vamos a ver el video con respecto a qué es la microfilmación. ¿Listo? ¿En qué consiste? ¿Qué consiste la microfilmación? Entonces vamos a compartir aquí y vamos a ver el video. ¿Listo? Ay, espere, ¿será que no tiene volumen? Ah, te lo voy a apagar. Conservan como forma de poder. En el mundo clásico los documentos aparecen como testimonio jurídico y administrativo y se conservan como forma de poder. En la época grecorromana se toman carácter público y las puertas de los archivos se abren al pueblo. Con la caída del Imperio Romano, los documentos vuelven a adquirir un carácter privado. ¿Sí escuchan bien? Se me hace que suena como pasito. Sí, ¿cierto? Si lo escucho pasito yo acá. En esta es electrónica. Ese video sonaba más duro. No sé qué pasaría. Miremos este, a ver. Bueno, miremos este y más bien lo adelantamos en la partecita de donde explican qué es la microfilmación. Acá, por acá. Para ser filmados en la máquina planetaria. Y después ya viene ese alistamiento, ya viene. Espera. Fotografía para conservar la información en este soporte, para proteger los documentos públicos. Este proceso empieza con el alistamiento de los documentos para ser filmados en la máquina planetaria. Y después ya viene ese alistamiento, ya viene el proceso como tal, que es tomar la fotografía a los documentos. Este se conoce como la unidad de película, donde
donde vamos a ubicar la película donde vamos a grabar las imágenes. Lo destapamos, sacamos el rollo, lo insertamos en la cámara, entonces doblamos la película aproximadamente de 1 centímetro para que no se nos afecte. Y insertamos la película. Entonces, esto es una película de una cinta fotográfica. Entonces, ellos qué hacen, o sea, ingresan esa cinta ahí como en la base y ahorita muestran, tapan y encima colocan el documento. Entonces, ahí en esta parte es que la película debe estar totalmente plana, dispuesta para que tome la fotografía, porque se hace a través de la luz. Y tapamos nuevamente y quedó lista la cámara con la película para que se grabe. Este lente está enfocado aquí por donde penetra la luz y graba la imagen en la película. En la microfilmadora rotativa el proceso es automatizado. Puede tomar 2 caras del documento simultáneamente en la misma área. La metodología para el proceso ubica primero la tarjeta de resolución, seguida por el acta inicial, que es la sinopsis del documento a microfilmar. Posteriormente que se termine el rollo tiene aproximadamente 30 metros de largo, una longitud de 20 milímetros, y nos caben aproximadamente 2.500 documentos o 2.500 imágenes. Posteriormente a eso, pues procedemos a... Como pueden... Ay, Dios mío, ¿qué pasó? Ah. Como pueden ver ahí, ustedes si ven que es como una cinta de fotografía. Cuando uno miraba así las fotos anteriormente, no sé si ustedes alcanzaron a ver, que uno colocaba, digamos, el rollo de la cinta de las fotos, digamos, hacia la luz, y uno alcanzaba a ver la foto chiquitica y antes de que sacaran, digamos, la original. Entonces así prácticamente quedan los documentos bien chiquiticos en esa cinta de fotografía. Posteriormente a eso, pues procedemos a revelar con químicos, un proceso químico que se le hace a la película para evidenciar esas imágenes. En la reveladora el agua se calienta y pasa por las piscinas de químicos. El revelador convierte las sales de plata en plata mecánica y el fijador hace la película resistente a la luz. Posteriormente pasa por agua y al final por los tubos secadores. Este proceso tarda en revelar la totalidad del rollo en 45 minutos. Cuando sale la película a este extremo, ya está procesada. Después de que se termina el proceso de revelado, ya podemos manipular la película hacia la luz ambiente, ya la podemos y pasamos a hacerle control de calidad. Las pruebas inician con la medición de la densidad de fondo, que es el grado de oscurecimiento que tiene el documento. Asimismo se hace con la densidad de base, que es la medida de transparencia de la película. Se realiza una prueba de resolución en la que se mide el número de líneas por milímetro cuadrado del fotograma, reducido 24 veces, que en microfilmadora planetaria es de 120 y en rotativa de 90. Si el rollo no cumple la calidad de alguno de estos parámetros, se tiene que volver a realizar todo el proceso. Después de eso, pues del control de calidad, ya viene la consulta, digamos, verificar si se requiere, no es necesariamente toda la información que se graba en esa película es necesario imprimirla, simplemente lo que sea estrictamente necesario se puede imprimir nuevamente en papel. Un rollo de microfilmación en buenas condiciones, conservándolo en buenas condiciones, haber hecho un proceso de calidad adecuado, puede durar hasta 500 años, lo que no nos garantiza la información que tenemos en forma digital. Las entidades o las fábricas solamente garantizan que un disco puede durar de 30 hasta máximo 50 años. Entonces aquí casi triplicamos, cuadruplicamos la durabilidad de la información mantenida en una película de microfilmación. Listo, chicos, entonces esto tiene que ver con la microfilmación. Es, o sea, es prácticamente tomarle foto a los documentos. ¿Sabías que los niños que aprenden inglés son más
Listo, entonces es prácticamente eso, tomarle fotos a los documentos. Pues como pueden ver, queda en un rollo pequeño y son 2500 documentos que se pueden microfilmar ahí en esa cinta. Entonces eso reduciría mucho el espacio con relación pues al archivo, ¿sí? Pero pues hoy en día pues ya existe lo del escaneo, que digitalizarlo, guardarlo en la nube, todo eso, pues entonces hoy pues poco se utiliza eso en la microfilmación. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos a ver las entregas que deben hacer el día de hoy. ¿Listo? Entonces vamos con relación a la pregunta número 5. Entonces se las voy a activar de una vez. Primero a ver acá. Voy a mostrarles ahorita. Ahí ya está, por favor revisen, actualicen la página. Ya se encuentra la pregunta número 5. Entonces ya la vamos a ver. Regálenme ahí. Yo entro por este correo para que me deje ver. Listo. Pregunta número 5 dice lo siguiente. Dan clic encima de pregunta número 5, van donde dice ver pregunta, dan clic y ahí sale la pregunta y dice lo siguiente. ¿En qué año se fundó el Archivo General de la Nación y dónde se encuentra ubicada su sede? Entonces, recuerden, aquí en la parte inferior está el cuadro de la respuesta, escriben su respuesta, la redactan bien chévere. Cuando ya hayan terminado de redactarla, se activa el botón de entregar. Entonces le dan clic en entregar. ¿Listo? Ahora vamos con la actividad número 5, que pues ya les había adelantado, pero voy a reiterar otra vez lo que deben hacer. ¿Listo? Dan clic en la actividad número 5, ver tarea. Clic en actividad número 5 en el documento. Deben hacer el ejemplo de la empresa, ¿cierto? Pensar un ejemplo, pensar en una empresa, pensar en 5 ejemplos de documentos, ya sea cartas, memorandos, circulares, informes, etcétera. Entonces 5 documentos y los cuales los van a diligenciar en la primera pestaña azul del documento que se llama plantilla de Excel. En la primera pestaña azul que se llama lista de documentos la van a diligenciar y de igual forma diligenciar también la segunda pestaña azul que dice instrumentos archivísticos. ¿Listo? Uy, esta línea, por Dios. Instrumentos archivísticos, perdón. ¿Cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer manual o a computador. A computador, pues en el Excel, y manual lo hacen a mano, hacen los cuadritos a manos y los diligencian. ¿Listo? Ahora, con respecto a cómo cargar los documentos, pues lo cargan como habitualmente lo hacen, aquí a mano derecha, en tu trabajo, agregan archivo y seleccionan el archivo y lo cargan. Ahora, ¿quién era la Daisy? No. ¿Quién era la persona que lo estaba haciendo desde en línea? ¿Era Daisy o Doris? Doris. Que no me deja utilizar la plantilla como tal y después que la descargo tampoco.
Entonces, ¿cómo lo cargas aquí? Entonces le das en agregar o crear, como normalmente, pero en vez de ir a archivo, vas a Google Drive, donde dice Google Drive. Das ahí clic y ahí vas a cargar, ahí debe aparecer el documento. Cuando ya lo hayas terminado, lo cierras y ahí va a aparecer. Te voy a mostrar. Voy a aquí, espérenme aquí, voy a descargar el archivo Doris de y lo voy a guardar como te dije que lo guardaras, para que mires que se queda guardado ahí. ¿Listo? Entonces aquí hoja de cálculo, se abre. Ahí, espérame que ya está abriendo el documento. ¿Listo? Sino que hoy el internet mío está como un poquito lento. Entonces, tú lo trabajaste acá, ¿cierto? ¿O lo vas a trabajar acá? Entonces, acá yo te dije, ponle aquí en el nombre, taller, y que diga taller plantilla Excel. ¿Sí? O si quieres cambiarle todo el nombre, taller tabla de retención documental, como lo quieras llamar. ¿Listo? Pero yo lo voy a colocar así, taller de plantilla de Excel. ¿Listo? Ahora, él automáticamente, no hay necesidad de darle guardar ni nada, él automáticamente lo guarda. Cuando lo vas a agregar acá, vas a Google Drive, él abre y él va a aparecer aquí. ¿Sí ves? Sí, señora. Entonces lo seleccionas, cuando lo selecciones sale aquí abajo insertar y le hacen insertar y listo. Correcto. Cuando ya cargue aparece el botón de entregar. ¿Listo? Correcto, sí, señora. Entonces le Muchas das gracias. clic ahí en entregar. Bueno, Entonces, listo. Esas son las entregas que deben hacer el día de hoy. Pregunta número 5 y actividad número 5. ¿Listo? Entonces voy a escribir aquí. Entonces para hoy, viernes 15 de julio, deben entregar pregunta número 5 y actividad número 5, que es la plantilla de Excel. ¿Listo? Plantilla de Excel que se encuentra en material. Se encuentra en la pestañita de material, aquí en la parte inferior del Classroom. ¿Listo? Entonces eso es lo que deben hacer. Si no lo pueden hacer pues en la plantilla de Excel, pues sencillamente hacen sus cuadritos en una hoja, bien bonito, y retoman la foto y lo cargan. ¿Listo? Entonces, ¿tienen alguna duda, pregunta con respecto, inquietud con respecto a las actividades, chicos? Daisy, cuéntame. Yo creo que, profe, ¿su merced califica hoy de una vez las que están pendientes con la de hoy? No, esta la califico mañana. Y la de ayer y la de antier, que no la calificaba porque ayer se me embolató ahí. No sé qué me pasó, yo siempre me siento a calificar. Pero hoy califico la del miércoles y la de ayer jueves, ¿listo? Y esta pues la calificaría mañana porque como tienen plazo hasta medianoche de subirlo, pues entonces, ¿listo? Plazo de medianoche de hoy. De hoy. ¿Listo? Entonces, Quería decir, profe, entonces, su merced le encargo que puede enviar ahorita el video con eso para... sí señora, yo ahorita inmediatamente termine acá, lo empiezo a cargar en YouTube. Esperemos que no vaya a haber problema así como antier, pero de resto apenas cargue en YouTube lo subo. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Bueno señora, entonces, ¿tienen alguna otra pregunta o duda?
¿Todo claro? Perdón, una pregunta. Debemos hacer una plantilla de Excel por cada una de las empresas, ¿cierto? O sea, hago 5. No, recuerden, es una empresa y 5 documentos. O sea, solo una empresa. Y de esa empresa van a pensar en 5 documentos, entre actas, memorandos, circulares, etcétera. Y pues van en un solo documento de Excel, en una sola plantilla. Ahí, como ustedes pueden ver, están los 5 espacios. ¿Listo? Ah, como la estaba haciendo la profesora y que faltaban 2 espacios, por ejemplo, para llenar. Digamos que ya... Listo. Vale. ¿Listo? Yo solamente hice el ejemplo con 3, pero ahí están los 5 espacios para los 5 documentos. Es solo una empresa y 5 documentos. ¿Listo? Listo. Bueno, señora. Vale, gracias. ¿Preguntas, inquietudes? ¿O ya todo claro? ¿Listo? Bueno, ¿Cuándo entonces, volvemos a tener clase? señora, ¿Cuándo volvemos a tener clase? no, ya hoy es el último día. ¿Listo? Hoy es el último día, entonces ya por eso les comentaba sobre el certificado. Recuerden, les llega el correo institucional, guardarlo en otro lado, imprimirlo si llegase el caso, para que lo tengan y no se les vaya a perder, a refundir. ¿Listo? Entonces, no siendo más, entonces ya como pues le dije a Denis, hoy es el último día. Fue un placer haber estado con ustedes, haberles pues brindado en cierto modo pues este conocimiento. Espero que pues les haya o les sirva de pronto en un futuro de algo este conocimiento que adquirieron en este curso cortico, y espero de pronto volvernos a encontrar más adelantico. Chicos, que descansen y que estén muy bien. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias por la información, muchas gracias por la atención. Gracias, profe. Buen día para todos. Igualmente para todos.